Bien, alumnos, en esta oportunidad vamos a trabajar problemas resolviéndolos usando el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Leemos el problema. Dice: Laura y Delia se encontraron hoy en el teatro. Si Laura asiste a una función cada 6 días y Delia cada 15 días, ¿dentro de cuántos días se volverán a encontrar? Bien, lo que voy a hacer primero es verificar si voy a usar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Lo que tengo en cuenta es lo siguiente: cuando a mí me dicen dentro de cuántos días se volverán a encontrar, cuando me hablan el tiempo de encontrarse, voy a usar el mínimo común múltiplo. En este caso me dice Laura asiste cada 6 días y Delia cada 15 días. Entonces lo que yo tendría que hacer es hallar el mínimo común múltiplo de 15 y de 6. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. En este caso no tiene mitad, pero este sí tiene. Empezamos: mitad de 6, 3, 15 no tiene mitad. Listo, seguimos. No tiene mitad, pero sí tienen tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 15, 5. Y a 5 le sacamos quinta. Quinta de 5, 1. Y acá me queda 1. Listo. Ahora, el mínimo común múltiplo de 15 y de 6 es igual a ¿cuánto? Es igual a 2 por 3 por 5. Listo. Ahora, simplemente resolvemos. 2 por 3, 6 por 5, 30. Entonces, mínimo común múltiplo de 15 y de 6 es igual a 30. Y mi pregunta me dice dentro de cuántos días se volverán a encontrar. Entonces yo voy a escribir acá: se volverán a encontrar dentro de 30 días. Y esa es la respuesta final. Bien, en esta oportunidad vamos a leer el siguiente problema. Dice: una varilla se desea dividir en pedazos de 20 centímetros y 15 centímetros. Pregunta: ¿cuál será la menor longitud de la varilla tal que al dividirla no sobre ni falte nada? Bien, entonces en este caso lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como me dice la pregunta, ¿cuál será la menor longitud? Cuando me habla de menor longitud estoy hablando de lo mínimo. Entonces voy a hallar el mínimo común múltiplo. ¿De qué números? Voy a hallar el mínimo común múltiplo, en este caso de 20 y de 15. Y voy a empezar a resolver. En este caso voy a sacar mitad. Mitad de 20, 10. Mitad de 15, no tiene. Mitad de 10, 5. Mitad de 15, no tiene. ¿Qué tiene? Tiene tercia. Tercia de 15 es 5. Tercia de 5 no tiene, sigo bajando. Y por último, quinta. Quinta de 5, 1. Y quinta de 5, 1. En este caso, el mínimo común múltiplo de 20 y de 15 es igual a ¿cuánto? A 2, pero en este caso como se repite 2 veces, 2 al cuadrado por 3 y por 5. Entonces, el mínimo común múltiplo de 20 y de 15 es igual a ¿cuánto? Resolvemos. Acá sería 2 al cuadrado, sería 4 por 3 y por 5. ¿A cuánto es igual? 4 por 3, 12 por 5 sería 60. Entonces mi pregunta dice: ¿cuál será la menor longitud de la varilla? Entonces yo acá pongo la menor longitud de la varilla será de, en este caso hablamos de centímetros, entonces sería de 60 centímetros.
Y ese es mi resultado final. Bien, alumnos, vamos a resolver el tercer problema. Dice, ¿cuál es el máximo número de personas que pueden asistir a una feria de libros donde se les repartirá 64, 80 y 56 folletos, para que en cualquier caso todas reciban una misma cantidad? Mi pregunta me dice, lo que tengo que hallar, dice, es ¿cuál es el máximo número de personas? Como me dice el máximo número, entonces yo voy a hallar el máximo común divisor de 64, de 80 y de 56. Listo, comenzamos a trabajar. Tienen mitad los tres. Mitad de 64 sería 32, mitad de 80 sería 40 y mitad de 56 sería 28. Siguen teniendo mitad los tres. Mitad de 32 sería 16, mitad de 40, 20 y mitad de 28, 14. Los tres siguen teniendo mitad. Mitad de 16, 8, mitad de 20, 10, mitad de 14, 7. Ahora, en este caso, recordamos que cuando hallamos el máximo común divisor, tienen que tener los tres, sea mitad, sea tercia, sea quinta y así. En este caso, estos dos tienen mitad, pero este no tiene. Este tiene séptima, pero este no tiene. Entonces, por lo tanto, ahí no me queda la respuesta. Entonces, el máximo común divisor de 64, 80 y 56 es igual a ¿cuánto? Es 2. Como son 3 veces, sería 2 al cubo. ¿Y 2 al cubo a cuánto es igual? 2 al cubo es igual a 8. Entonces, mi pregunta me dice, ¿cuál es el máximo número de personas que pueden asistir a una feria? Entonces, acá yo pongo el máximo número de personas es 8. Y por lo tanto, ese es mi resultado final. Bien, vamos a leer el siguiente problema. Dice, una costurera tiene 3 trozos de tela de 30, 20 y 16 metros. Si desea cortarlos en pedazos de igual tamaño y de la mayor longitud posible, ¿cuánto debe medir cada pedazo? Bien, si nos damos cuenta, en nuestra pregunta dice, se desea cortarlos en pedazos de igual tamaño y de la mayor longitud posible. Al hablar de mayor longitud estoy hablando del máximo común divisor. En este caso, entonces hallaría el máximo común divisor de 30, de 20 y de 16. Comenzamos a sacar el máximo común divisor. Los tres tienen mitad. Mitad de 30 es 15, mitad de 20 es 10 y mitad de 16 es 8. Ahora observo que estos dos números tienen mitad, pero este no tiene. Estos dos números tienen quinta, pero este no tiene. Entonces, por lo tanto, el máximo común divisor de 30, de 20 y de 16 es igual a 2. Y mi pregunta me dice, ¿cuánto debe medir cada pedazo? Entonces yo pongo acá, cada pedazo debe medir 2 centímetros. Y esa es la respuesta final. Bien, en este problema dice, en un almacén hay cajas donde se pueden colocar 30, 35 o 42 latas de conserva. ¿Cuál será el menor número de latas que se puedan colocar en dichas cajas sin que sobre o falte ninguna? Bien, en este caso dice la pregunta, ¿cuál será el menor número de latas? Como estoy hablando de menor número, estoy hablando de mínimo. Mínimo como un múltiplo. Menor cantidad es mínimo. Mínimo como un múltiplo. Entonces, voy a hallar el mínimo común múltiplo de 30, de 35 y de 42. Bien, comenzamos a hallar el mínimo común múltiplo. Mitad
15, 35, mitad 21. Ya no hay números que tengan mitad. Tienen tercia. Tercia de 15, 5. Tercia de 35, no tiene. Tercia de 21, 7. Sacamos ahora. Quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 35, 7. Y 7 no tiene quinta. Y por último le vamos a sacar la séptima. Acá sería 1. Séptima de 7, 1. Y séptima de 7, 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 30, 35 y 42 es igual 2 por 3 por 5 y por 7. ¿Sí? Listo. Bien, entonces ahora vamos a multiplicar 2 por 3, 6 por 5, 30. 30 por 7 sería 210. Entonces acá sería el mínimo común múltiplo de 30, de 35 y de 42 es igual a 210. Y mi pregunta me dice, ¿cuál será el menor número de latas que se puedan colocar en dichas cajas? Entonces voy a poner el menor número de latas. El menor número de latas será 210. Y esa es mi respuesta final. Bien, vamos a resolver el último problema. Dice, Rosa va al cine cada 12 días y Juana cada 15. Si hoy se encontraron Rosa y Juana, ¿dentro de cuántos días se volverán a encontrar? Bien, como te dije anteriormente, cuando me hablan de volver a encontrarse, voy a hallar el mínimo común múltiplo. En este caso voy a hallar el mínimo común múltiplo de 12 y de 15. Comenzamos a trabajar. Mitad de 12, 6, 15 no tiene mitad. Seguimos sacando mitad porque 6 tiene mitad. Mitad de 6, 3, 15 no tiene mitad. Tercia de 3, 1. Tercia de 15, 5. Que tiene quinta, 1 y acá abajo el 1. Entonces, el mínimo común múltiplo de 12 y de 15 es igual 2 al cuadrado por 3 y por 5. ¿Qué es igual esto? 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 por 5. ¿Y esto es igual a cuánto? 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Entonces, mi pregunta me dice, ¿dentro de cuántos días se volverán a encontrar? Entonces pongo, se volverán a encontrar dentro de 60 días. Y ese es mi resultado final. Bien, alumnos, llegamos a la parte de la actividad. En esta parte vas a resolver los siguientes problemas. Este es el primero. Este es el segundo. Este es el tercer problema. El cuarto problema. El quinto problema. Y el último problema. No te olvides que para poder copiar tu tarea debes ponerle una pausa al video. Bien, alumnos, espero que con este video hayan aprendido a resolver problemas utilizando el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.